Bien, les damos nuevamente la bienvenida a todos. Como ya les habíamos mencionado, tenemos la invitación especial del ingeniero Rodrigo Duarte desde Brasil, en representación de PROSEC y JLZ con el tema Técnicas de análisis en estructuras de concreto utilizando georradar y ultrasonido Phase Array. Le damos pase, por favor, para que inicie su ponencia. Hola a todos, buenas noches, ¿todo bien? Espero que se encuentre con seguridad por cuenta de la pandemia y espero proveer también buenas informaciones de ensayos no destructivos. Entonces voy a empezar acá, compartiendo mi pantalla. Ok, vamos a ver. En esta acá. Seguro que todos pueden ver. ¿Pueden me confirmar, ¿no? Sí, se puede ver, todo conforme. Sí, bueno, ok. Técnicas de análisis en estructuras de concreto, georradar, el enfoque de georradar y ultrasonido, ¿no? Entonces me voy a hablar un poco también de la parte de ultrasonido convencional y phase array. Rápidamente traigo un poco de información de la compañía PROSEC. PROSEC es una compañía suiza que desarrolla equipos para ensayos no destructivos desde 1954. Y hoy nosotros tenemos un concepto que es de los sensores de PROSEC con la tecnología del software y robótica de DreamLab, y así tenemos un nombre fuerte para nuestra compañía que llamamos de Screening Eagle. PROSEC tiene presencia global, está en todos los continentes, ¿no?, del mundo para proveer soporte en idioma local y de forma rápida. Y directamente en Perú, nosotros tenemos JLZ Logística, que es nuestro representante, que puede ayudar a ustedes también con todas las informaciones de los equipos, cotizaciones, y Katy normalmente me pregunta muchas cosas para que pueda brindar a ustedes con lo mejor servicio de soporte y calidad para estos equipos que voy a hablar un poco ahora. ¿Y por qué hablamos así por mucho de ensayos no destructivos, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Por cuenta de la negligencia que se hay en las construcciones, ¿no? Las negligencias que son duras, que son pesadas, que pueden proveer pérdidas humanas y también un impacto social demasiado alto, ¿no? Un puente que se queda o que se pasa algo malo puede incrementar, imagine, como 30 minutos, una hora que sea por día para llegar y regresar de su trabajo. Entonces, todas estas estructuras de concreto tienen un impacto social demasiado alto. Como vemos, ¿no?, ya en estos casos de mi presentación, estructuras que colapsaron mucho por negligencia, ¿no? Y esto es demasiado duro. Y también hay mucha cosa en la forma constructiva. En este punto es donde los ensayos no destructivos van a ayudar. Mire, por ejemplo, en esta construcción, donde está la columna, ¿no?, cómo está hecho completamente malo. Sí, esto es extremadamente peligroso. En este caso acá también, ¿no?, por falta de control de calidad, verificación de las armaduras o un proyecto malo, el daño que se puede traer, ¿no?, y también el riesgo para la gente y pérdidas humanas. También la parte de corrosión para un control de calidad de un puente. Entonces, tenemos equipos para ayudar en estos procesos. Y también recuperación en estructuras como esta, ¿no?, el de acá de Brasil, de Viaducto a Santo Amaro, que por incendio en 2016 se dañó y se quedó la pregunta: ¿se puede recuperar o es mejor hacer un nuevo? Entonces, a través de ensayos no destructivos y también de ensayos destructivos, se llegó a un costo estimado de una nueva estructura para hacer una nueva estructura de $12 millones y un costo para reparación de cerca de $4 millones. Entonces, los ensayos traen su importancia también para la parte económica, la viabilidad de una recuperación.
Y hoy, esta foto, ¿no?, que saqué en diciembre de 2019, ahora este puente recuperado ya con su plena capacidad. Pero también nosotros manejamos ensayos no destructivos para control tecnológico, no solo para recuperación y mantenimiento. En este caso, en esta presa, en su forma constructiva, por el momento de concretaje, se saca las probetas y así se puede tomar ensayos de ultrasonido en este ejemplo, o también puede se tomar con esclerómetros y hacer curvas de correlación de la velocidad de ultrasonido o del esclerómetro con el valor de la prensa en 7, 14, 21, 28 días y así adelante, y generar curvas de esta mezcla de concreto. Entonces, con esta curva hecha, usted puede tomar este equipo, el ultrasonido o el esclerómetro, y chequear con seguridad la resistencia del concreto aplicado en su construcción. De esta manera, entonces, nosotros tenemos una precisión demasiado alta y confiabilidad de lectura, ya que vamos a chequear el proceso de curado de la estructura directamente con la curva de la mezcla hecha en su laboratorio. De forma general, nosotros podemos proveer algunas tecnologías, como yo comenté ahora, de los esclerómetros, que tienen el enfoque de verificar la homogeneidad del concreto como ensayo 100% no destructivo, y así me voy a chequear las áreas débiles, ¿no?, donde voy a generar curvas de correlación con la prensa y así obtener la resistencia a compresión superficial con seguridad. Tenemos los pachómetros, que son fundamentales para verificación de la posición de las barras en la estructura, y también si quiero hacer ensayos subsecuentes como del esclerómetro y de resistividad, como vamos a ver, y otros más, necesitamos saber dónde están las barras. No puedo hacer un ensayo con esclerómetro donde perpendicular en las barras. Tenemos que salir de la región de las barras. Entonces tenemos estos equipos como Profoscope y Profometer, donde podemos ubicar y mapear las barras. Hay también el chequeo de la integridad de estas barras que están dentro del concreto, de la estructura, con la utilización de nuestro equipo Profometer Corrosion. Los ensayos de ultrasonido que voy a hablar hoy, desde el equipo más básico, donde tenemos dos transductores, emisor y receptor, y también pulso eco y pulso eco en fase. El ultrasonido nos va a ayudar mucho con la parte de la calidad del concreto y verificación de defectos. Voy también a hablar mucho de la parte del georradar, con el enfoque de verificación de las barras dentro de la estructura, y algunas veces es posible la verificación de vacíos también, algunos defectos. Tenemos ensayos de permeabilidad a través del aire, succión del aire por una bomba de vacío, y de esta manera chequeamos también esta permeabilidad, la porosidad del concreto. Por aire y con Resipod chequeamos por la pasaje de una corriente eléctrica. Entonces, dos maneras de chequear resistividad y también permeabilidad. Un otro equipo, vamos a hablar como semidestructivo, un ensayo de adherencia, arrancamiento de materiales como de aplicación de una placa cerámica en un concreto utilizando mortero. Entonces tenemos que chequear esta pega, ¿no?, de esta placa cerámica en la estructura. A través de ensayo de arrancamiento es posible. Ustedes entonces pueden hablar con Katy de JLZ, todas las personas de JLZ, si tienen dudas de estas tecnologías, y por hoy yo voy a presentar con más detalles la parte de ultrasonido y del GPR, haciendo la comparación de aplicación, con el enfoque de la tecnología que nosotros tenemos de tomografía. El ultrasonido básico es del equipo Pungic, es un equipo touchscreen, con su parte electrónica, cables y los transductores. Nosotros tenemos transductores de onda cortante, cizallante, que son estos acá, y los transductores convencionales de onda compresiva. Vamos a ver con más detalles.
¿Dónde yo voy a aplicar esta tecnología? La verificación de estructuras en su integridad y muchas veces también la gente que maneja rocas utiliza el ultrasonido para caracterización de los materiales, los tipos de rocas y otras más aplicaciones como madera y materiales cerámicos. Entonces, ¿cómo trabaja el ultrasonido? Nosotros tenemos este transductor, emisor y un transductor receptor. En este punto es necesario el acoplan para que la energía mecánica generada por los cristales de los transductores transfieran esta energía del transductor para dentro del concreto. Y así yo voy a chequear cuánto de esta energía sale de acá y llega acá. Entonces, de verdad, en ensayo de ultrasonido, nosotros chequeamos este tiempo de transmisión de un punto a otro y cómo nosotros informamos la distancia del elemento me trae valores de velocidad y estos valores de velocidad son conocidos por rangos de velocidad y clasificación de la calidad del concreto. En este caso, valores cerca de 5.000 metros por segundo, tenemos concretos de buena calidad. Ya un concreto de baja calidad, por tener mucho aire dentro del concreto, hay una atenuación de esta energía mecánica del punto del transmisor para el receptor y así me baja la velocidad. Con esta baja velocidad yo puedo caracterizar este concreto como malo, ¿no? Baja calidad. Y el ultrasonido también nos ayuda mucho para verificación de fisuras, de defectos y de esta manera yo puedo mover los transductores y ubicar el inicio y el fin del defecto dentro de la estructura del concreto. A través de esta metodología, entonces, ¿qué podemos sacar de información? La velocidad de pulso. Nuevamente, el ultrasonido mide tiempo de transmisión. Yo informo la distancia del elemento y me sale la velocidad para caracterización de la calidad del concreto. Yo puedo medir distancia, informando la velocidad del ultrasonido. Vamos a ver cómo ya. Y así yo puedo medir la distancia. Informo la velocidad del ultrasonido y me sale la distancia del elemento. Puedo chequear resistencia a compresión a través de generación de curvas, como yo comenté al inicio, ¿no? Me voy a tomar lecturas del ultrasonido y me voy a sacar la probeta y romper en la prensa. Y de esta manera hago una correlación del ultrasonido y del valor de la prensa y así me salen valores de resistencia. Hay la posibilidad también de verificación de profundidad de grietas, donde se pone un transductor en la fisura, que sea de 10 centímetros a la derecha e izquierda, tomo un tiempo de transmisión 1, después me voy a mover a 20 centímetros los transductores uno del otro, tomo el tiempo de transmisión 2 y así me sale esta profundidad de la grieta. La forma de sacar la velocidad superficial, hay una pantalla específica para este equipo donde ponemos un transmisor fijo y movemos que sea de 10 en 10 centímetros el receptor para obtener la velocidad superficial. Y hay también hasta representaciones como esta de escaneo de línea, donde tengo la distancia que me voy chequeando una columna que sea con los transductores y así me informa la variación de la velocidad. Y puedo chequear puntos de la estructura con baja velocidad y saber su localización y dónde está malo, que necesita de hacer alguna recuperación. La parte de onda cortante, cizallante, la utilización de este transductor que es de onda cortante, que está representado acá, como los sismos que nosotros tenemos, con la combinación de los transductores generales, ya visto de 54 kHz, 150 kHz, 250 kHz, me genera el módulo de elasticidad dinámico que podemos ubicar de la estructura. ¿Y para qué vamos a utilizar este módulo de elasticidad?
En este ejemplo acá, un puente, ¿no? Podemos chequear la resistencia de formación de un puente sin sacar las probetas. Tomo ensayos con un transductor de 54 kHz, mucho común para este tipo de equipo. Después cambio para un de 40 kHz de onda corta y puedo chequear la resistencia de formación en los puntos específicos de este puente. Para Croca también se aplica mucho, ya está normatizado por la ASTM y la ISRM, la caracterización también y modelacidad de las rocas. Vamos a ver un corto video, ¿no? De una aplicación que hace falta para nosotros, ¿no? Por estos días de pandemia, ¿no? Como un juego de fútbol que sea, mire el estadio, ¿no? Cómo sigue la vibración y cuánto es importante hacer un ensayo de modelacidad dinámica. Por parte ahora de ultrasonido, yo voy a presentar para ustedes la tecnología de tomografía del Punch PD8000, que es este equipo acá, donde nosotros tenemos la parte del sensor con los transductores que están acá y la pantalla en la verdad es un iPad. Entonces el equipo genera un señal Wi-Fi que se comunica con el iPad en tiempo real. Yo tengo las informaciones en la estructura. Del básico del equipo, el pulso eco, tecnología de pulso eco. Nosotros tenemos este tipo de transductor donde hay dos canales con 9 transductores emisor y 9 transductores receptores. Aplicando en la estructura, por una cara solo de la estructura, una superficie, este transductor genera un pulso de ultrasonido que se va hasta la otra cara de la estructura y rebota el señal. Con esto, tenemos una información que llamamos de iScan. Y iScan es la propagación del tiempo de transmisión de ir y regresar dentro de la estructura y el equipo va a convertir en una distancia, una tomografía, donde acá estoy seguro que no hay fallas, ¿no? Ya en este ejemplo, tengo acá un hueco, un vacío. El pulso se va a rebotar en este vacío. Entonces la distancia y el tiempo de propagación es corto, es bajo. Y así el equipo me va a presentar esta información que hay una falla dentro de la estructura. Este modo de pulso eco, nosotros de PROSEC tenemos este equipo para venta, pero de verdad nosotros nos gusta vender el pulso eco en fase, porque cada lectura con este transductor me representa una área de visualización de solo 2 centímetros. Y ya con pulso eco en fase, que es la otra tecnología, cada lectura me representa como 20 centímetros. Porque acá nosotros tenemos no 2 bloques, emisor y receptor, pero tenemos 8 canales acá, con 24 transductores en total, que generan un barrido, ¿no? Por toda la estructura donde se toma el ensayo. Vamos a ver en esta ilustración, donde se aplica esta lectura con el transductor, nosotros podemos chequear el cruce, ¿no? De los pulsos de ultrasonido y así identificar el espesor de la estructura y las fallas que tenemos dentro, ¿no? Entonces, este cruce de información de los pulsos, ¿no? Que son hechos en cuestiones de 56 milisegundos, extremadamente rápido, nosotros podemos chequear la posición de los vacíos y espesor de la estructura. La forma de hacer ensayo es simple. Acá tenemos el equipo con esta cinta métrica que va a me ayudar en la posición que estoy haciendo mi barrido. Acá. Entonces me voy moviendo en la horizontal. La cinta puede sobrepor ensayos ya hechos, uno sobre otro. Entonces no tengo que estar atento con la posición que estoy haciendo mi ensayo. La tecnología de inteligencia artificial va a nos ayudar con eso. Puedo optimizar mi trabajo con 2 transductores y en esta manera de trabajo
con este modo que llamamos del Punch PD 8000, nosotros podemos hasta hacer visualizaciones en 3D. Este corto video va a ayudar a comprender un poco del ensayo con el uso de la inteligencia artificial. Se activa el software del equipo, ya se comunica de forma inmediata y podemos ver la sobreposición de imágenes directamente en la iPad. Y así, de esta manera, ubicamos los defectos dentro de la estructura. En este caso, una delaminación. Por acá, el barrido, la distancia del barrido. Acá, las lecturas individuales, una sobre otra. Y la reflexión con la profundidad, con la capa, ¿no? Por ejemplo, de la delaminación que se varía, que sea de 1 centímetro hasta 3 centímetros. Entonces tenemos estas informaciones de forma directa. En este ejemplo también es un bloque que normalmente utilizamos en la World of Concrete, en nuestro evento que normalmente se queda en Las Vegas, en enero, febrero. Tenemos este bloque allá con fallas ya conocidas, con la posición de las barras, cables de pretensión, delaminación y todo más. En este bloque de 50 centímetros se toma un barrido, ¿no? Y nos genera esta información. ¿Qué tenemos de información? El espesor de la estructura, el iScan informa a nosotros la reflexión del pulso en 50 centímetros. Acá los cables de pretensión. Esta parte también del espesor de la estructura. Acá nosotros tenemos la delaminación y una vez más esta parte acá, el espesor de la estructura. De una manera general, una sobreposición de imagen, nosotros podemos identificar los defectos de fallas dentro de la estructura. Mire, acá tenemos cables de pretensión, pero ¿cómo vamos a identificar estos? Con la combinación con el GeoRadar puede salir un poco más fácil esta interpretación. Por eso presento para ustedes nuestros equipos de GeoRadar, el ProSec GP8000 y el GP8800. Un poco de esta metodología del GeoRadar. Es un carro, ¿no?, que genera un pulso electromagnético y de acuerdo con la movimentación del carro tenemos generado esta hipérbole acá donde se ubican los defectos en general, vacíos de ya grandes diámetros y también y principalmente las barras. La forma de visualización del pulso electromagnético, la ubicación que sea de una tubería o de una barra y la formación de la hipérbole. Como un tomógrafo, pero ahora no por ultrasonido, pero por GeoRadar, el software va a consolidar esta información de una manera que podemos proveer e identificar como una falla o una barra. Por parte de los GPRs convencionales, nosotros tenemos equipos con frecuencia fija de 2.6 GHz, 2, 1.5, 1.6 y 1 GHz con aplicaciones ya específicas. Entonces, cuando tenemos alta frecuencia, no tenemos gran penetración del concreto y podemos ubicar pequeños objetos o pequeñas barras o barras de pequeños diámetros. Si nosotros tenemos baja frecuencia, tenemos una gran penetración en la estructura y podemos chequear grandes objetos, pero pequeños no. Entonces, en este caso, para hacer un barrido en la estructura, muchas veces necesitamos de 3, 4 equipos de distintas frecuencias. Pero ProSec desarrolló en su nueva tecnología la modulación de frecuencia que nosotros llamamos de Step Frequency Continuous Wave
Y de esta manera nosotros tenemos el cambio, esta modulación de frecuencia de 0.2 hasta 4 GHz en este equipo, el GP8000, y de 0.2 hasta 6 GHz en este otro equipo pequeñino que llamamos de GP8800. Con estos equipos nosotros podemos hacer trabajos de 4 o 5 equipos con solo uno, con gran ventaja entonces y productividad. Vamos a ver un video de cómo este equipo trabaja de una manera simple. Se mueve el equipo en la estructura y así nosotros ya tenemos ubicado la información de las barras y el espesor de la estructura directamente en la pantalla en tiempo real. Ubicación de las barras, la capa de concreto, el espesor de la estructura, con la información acá, y si cambiamos la saturación de la imagen, la intensidad del señal, podemos ver las barras que están de la fase opuesta, ¿no? De la cara opuesta. Este ya es un modo completo del equipo, en la versión Pro, llamamos de ARISCAN, donde nosotros tomamos un bajido de área. Y así en este bajido, nosotros tenemos la posibilidad de visualización de las barras por profundidad. Entonces se toman cortes de 5 a 10 centímetros, 8 a 12 como quiera, y se puede ver entonces la estructura en corte. Y en tiempo real también nosotros ya visualizamos un 3D. Una otra ventaja también que tenemos para nuestros equipos es la posibilidad de generar la realidad aumentada. Y para eso nosotros podemos escanear áreas grandes como 6 metros, 8 metros. La área va a depender de la capacidad de su iPad de procesamiento y así se puede tomar un escaneo por áreas grandes e identificar la posición de las barras con seguridad, marcar en la estructura y también hasta regiones donde se quiera hacer un corte, ¿no? Sacar probetas. Todo esto con la tecnología de ProSec, con los sensores y la utilización de la realidad aumentada. Un comparativo de estas tecnologías. Acá nosotros tenemos el georradar, el ultrasonido y vamos a ver cómo se aplica este pulso electromagnético y el pulso de ultrasonido phase array. Si en nuestra estructura nosotros tenemos concreto y acero, como acá, que se va a pasar es con el GPR, el señal se rebota 100% en la barra y no puedo ver después de la barra. Esto es bueno, ¿no? Porque yo puedo ver en la pantalla del equipo, en la iPad, la ubicación perfecta de esta barra. Se maneja el ultrasonido en la misma condición. El pulso de ultrasonido se rebota en la barra, 66% de la intensidad del señal. Y yo puedo ver después de la barra con la intensidad de señal cerca de 34% que después va a rebotar el equipo. El sensor, disculpe. Ahora, estructuras donde tengo una parte de la estructura acá, aire y otra parte, vamos a ver que se queda con el GPR. El pulso electromagnético se va por esta estructura, atraviesa el aire y se va a otra también. Rebota 45% de la intensidad del señal, pero puedo ver en la otra estructura también. Ya con ultrasonido se rebota casi 100%, 99% de la energía en este material, el concreto, y no puedo ver después de esta parte con aire. Esta estructura que está en rojo acá ya no puedo ver. Entonces, con esto concluimos que el georradar es riquísimo para ver la parte de acero de la estructura y el ultrasonido
es bueno para ver los vacíos, los defectos. Un ejemplo de aplicación acá del GPR. Nosotros tenemos una estructura con las barras, tenemos la delaminación y cables de pretensión. Tenemos también algunas fisuras, delaminaciones también un poco grandes, ductos, y vamos a intentar ver con la tecnología de GeoRadar. Importante, hablando, ¿no? Con esta parte de la modulación de frecuencia, de Step Frequency Continuous Wave. Entonces, es posible verificar la posición de las barras, no es posible ver la delaminación, es posible ver los cables de pretensión. En este caso acá, yo puedo ver también las barras que están acá. Esta no, porque hace una sombra, ¿no? Por cuenta del pulso electromagnético, esta no puedo ver, ni esta, pero todas las otras yo puedo ver. Y por acá está fuera del rango, ¿no? De 80 centímetros que este equipo puede llegar. Ya con el ultrasonido, el PD8000, yo puedo ver muchas veces estas barras. No es el fuerte del ultrasonido, porque el ultrasonido es bueno para chequear vacíos, defectos, pero muchas veces yo puedo ver estas barras. Yo puedo ver también con seguridad los cables de pretensión, de laminación y también las fisuras que hay. Pero en este punto no puedo ver estos cables acá por cuenta de una sombra que hace la delaminación. Y es difícil ver barras de la cara opuesta. Pero la cara opuesta se puede ver con seguridad. Ya en esta tecnología, cómo el equipo llega a una penetración, una profundidad de verificación de la estructura de 2 metros, cerca de 2 metros. Entonces, de esta manera yo puedo verificar los cables de pretensión, las fisuras que están más profundas. Puedo ver también estas fisuras, delaminaciones, vacíos que están por acá. Las barras no puedo ver y puedo ver la cara opuesta, esta superficie opuesta yo puedo ver también. En resumen, con estas dos tecnologías yo puedo tener un barrido en este tipo de estructura y obtener muchas informaciones con seguridad. Para tener una idea de un ejemplo práctico de vacíos que tenemos y la aplicación del GPR de ultrasonido de pulso eco, del PD8000, en esta estructura con el GPR hay una indicación de los vacíos de las tuberías, en este caso acá. En este corte también, una indicación sin mucha precisión acá del final. Esta otra indicación también, una idea de esta parte de la estructura. Una indicación acá también. La parte de este corte se puede ver bien. La delaminación trae un poco de duda para nosotros. Pero en general acá nosotros no tenemos información del espesor, ¿no? de esta estructura. Ya con el ultrasonido de pulso eco, el PD8000, se puede ver bien estos vacíos y podemos ver la espesura de la estructura. Acá una continuidad con más detalles del tamaño de la falla. Este también, la fase opuesta. Por acá una idea mejor de la falla. La fase opuesta también. Una indicación mejor de este corte. Podemos ver bien este corte hecho acá y la replicación del pulso, ¿no? Que se rebota dentro del material, del concreto, y mucho bien la delaminación. Esta tecnología de ProSec Live que llamamos trae la parte de logbook, y con logbook hay el número serial del equipo, trae la posición del GPS, donde estamos haciendo el ensayo. Yo puedo atachar fotos también. Entonces saco fotos con mi iPad y puedo también adjuntar en mi archivo. Puedo poner informaciones de voz
todo eso sigue para la nube de Prosec y se queda guardado allá para que ustedes puedan compartir entre dispositivos, entre iPads y también trabajar con distintos softwares como nosotros tenemos del GPR que llamamos GPR Slice y Pungent Vision. Un poco del concepto, entonces, de nuestra compañía ahora es trabajar con sensores avanzados para inspección, colecta de datos y de defectos, los softwares con inteligencia artificial y todo más para visualización de los datos, eficiencia del flujo de trabajo y como resultado el mantenimiento preventivo, ¿no? Con combinaciones digitales y gerenciamiento de la vida útil de la estructura. Por final, para comprender un poco de qué necesitamos es de distintas tecnologías para chequear las patologías específicas como acá con el esclerómetro, resistencia con presión superficial, módulo de velocidad dinámica, resistividad eléctrica, ubicación de barras y mapeamiento de estructuras, la parte del GPR, ubicación de barras más profundas, y los softwares que van a nos ayudar en los procesamientos de estas imágenes. Por ahora, estoy a las órdenes para las dudas, si hay tiempo, ¿no? Disculpe por el tiempo. Muchas gracias por el tiempo de ustedes y de ese concreto. Prosec que me ayuda mucho también con todas las informaciones y datos para la presentación y nuestro representante de JLZ Logística que puede ayudar a ustedes directamente en Perú. Bien, muchas gracias Rodrigo por tu ponencia. Bueno, para la